Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Las instituciones médicas evocan diversas emociones y sensaciones. Si bien son instalaciones que están, o deberían estar dedicadas completamente al bienestar, la verdad es que a nadie le gusta verse en la necesidad de acudir a una. Los corredores, las habitaciones, las salas, los laboratorios han sido escenario de historias espeluznantes y misteriosas prácticamente desde que existen. La cultura pop, el cine, la televisión y la literatura se han encargado de avivar las llamas del terror con respecto a los hospitales. A mí en lo personal, estos lugares me provocan inquietud y un poco de ansiedad. Mi mente siempre crea escenarios escalofriantes que se ocultan tras esa fachada estéril y ese ambiente eléctrico que siempre prevalece en estos lugares, sin importar la hora. En este episodio, exploraremos algunos hospitales que tienen la reputación de estar malditos. Hospitales que son habitados por pacientes y doctores que ya no están en nuestro plano y que, verdad o mentira, solo reafirman el temor que muchas personas sienten al estar en ellos. Nuestro primer hospital se encuentra en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Amadero, y es uno de los pocos hospitales con esta fama que aún se encuentra realizando sus actividades. Fundado en 1847, el Hospital Juárez estaba pensado para atender principalmente a los heridos en combate de los conflictos armados de la época, y desde entonces ha seguido activo. Tal vez hayas escuchado de este hospital. Si bien no estás familiarizado con el edificio en sí, seguramente has oído su leyenda más famosa y posiblemente la más conocida en este estilo en México, la planchada. A principios de los 1900, Eulalia ingresó a laborar en el Hospital Juárez como enfermera. Ella era una joven atractiva y simpática, pero sobre todo era una persona apasionada y comprometida con su profesión. Testimonios dicen que era muy querida por los pacientes debido al tacto, cariño y respeto con el que Eulalia los trataba. Era una persona eficiente y amable. Su uniforme siempre estaba notoriamente planchado y limpio, de ahí su posterior apodo. A pesar de ser pretendida por doctores y pacientes, Eulalia solo pudo posar sus ojos en Joaquín, uno de los médicos más prácticos del hospital. Como ocurre normalmente en estas historias, Joaquín y Eulalia iniciaron un amorío que siguió un intenso curso, llegando el momento en el que Joaquín le propuso matrimonio. Sin embargo, sin que Eulalia lo supiera, Joaquín ya estaba comprometido e incluso se casó con otra mujer, dejando a la enfermera sola, humillada y profundamente despechada. Destrozada, la joven cayó en una profunda depresión. Abandonó el amor por su profesión y con indiferencia comenzó a limitarse a ver a los pacientes perder la vida en lugar de ayudarlos a sobrevivir. En algunas versiones era la misma Eulalia quien provocaba estos decesos. El cadáver de la enfermera fue encontrado en algún sitio del hospital y nunca se pudieron confirmar las causas de su muerte. La leyenda cuenta que el espíritu de Eulalia sigue rondando los pasillos del antiguo Hospital Juárez, visitando a pacientes en etapa terminal y siendo ampliamente reconocida por el personal como un mal augurio, ya que todos quienes la han visto fallecieron en los próximos días. Gracias a los médicos podemos conocer las historias de los pacientes que, antes de dar su último aliento, preguntan por aquella enfermera, guapa, con un uniforme algo anticuado pero impecable, y que había acudido a ellos a proveerles de confort, de esperanza. La leyenda de la planchada es la más famosa, pero no la única leyenda que cubre los corredores del Hospital Juárez. Existe la leyenda del niño del balón rojo, leyenda que ha sido incluso mencionada en programas de radio como Los Desvelados, un programa que sigue más o menos el mismo formato de La Mano Peluda. Vicente era un pequeño paciente de apenas unos 8 años, quien había pasado toda su vida en el hospital debido a un déficit renal que solía complicarse constantemente. El pequeño Vicente era conocido por todo el personal del hospital, quienes, conmovidos por la situación del niño, desarrollaron una relación afectuosa con él y viceversa. Médicos y enfermeras eran la única compañía que él tenía, además del resto de los pacientes. Vicente solía visitar las diferentes salas del hospital buscando a otros pacientes para conversar y jugar. Debido al cariño que le tenían y a que la mayoría de los pacientes apreciaban y agradecían la espontánea compañía del niño, el personal del hospital le permitía a Vicente rondar por donde le placiera con los obvios límites. En uno de sus cumpleaños, sus padres le obsequiaron un balón rojo, juguete que se convirtió en la posesión más preciada del niño. Su balón rojo le acompañaba a todos lados todo el tiempo. Eventualmente la tragedia llegó.
Los tratamientos de Vicente resultaron no ser efectivos y fueron superados por su enfermedad. A pesar de no haber sido una sorpresa, el personal lamentó el fallecimiento de Vicente y el luto se hizo notar inclusive en los pacientes a quienes solía visitar. Una enfermera cuenta que, durante una noche de guardia, comenzó a escuchar una pelota rebotando por los pasillos, como si alguien estuviera jugando. Cabe hacer notar que eran cerca de las 2 de la mañana y la enfermera no se encontraba en el área de pediatría. Aún así, siempre cabía la posibilidad de que algún paciente estuviera rondando los pasillos a esas horas. La enfermera fue a ver de quién se trataba, ya con cierto temor en su mente. Mientras caminaba por los corredores del hospital, vacíos y silenciosos, guiándose solo por el sonido de la pelota, se sorprendió cuando a lo lejos, en un cruce de pasillos, vio como un balón rojo cruzaba por enfrente de ella. Su preocupación se disparó cuando, después de esperar unos segundos, no vio a nadie salir tras el balón, y unos segundos después lo vio rebotar hacia el otro lado, de donde lo había visto venir primero. Asustada, pero incrédula, comenzó a avanzar lentamente. En eso, escuchó la risa de un niño pequeño a lo lejos. Fue ahí cuando decidió regresar por donde vino y no salir de la oficina hasta haber terminado su turno. Pacientes, personal médico, guardias de seguridad, familiares visitantes, las manifestaciones de Vicente han sido atestiguadas por todo tipo de personas. Antes de continuar, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. También recuerda que puedes seguirme en TikTok como SuperYo. En el 2018 se estrenó la película de Gonjiam, Hospital Maldito, producción de terror coreana que honestamente me pareció bastante absurda y con muy poco argumento. No obstante, esta película está basada en un lugar que existe, o más bien, que existió. En 1982 se inaugura el Hospital de Gonjiam, en la región Gyeonggi-do, en Corea del Sur, una institución psiquiátrica dedicada a atender pacientes que requerían ser internados. Esta premisa es ya de por sí sombría, puesto que la salud mental aún es un asunto demasiado cliché, y sabemos que hay ciertos desórdenes que pueden llevar a una persona a convertirse en algo irreconocible. Los mitos dicen que en este hospital los pacientes serán tratados de formas crueles y violentas. Muchos pacientes que ingresaban por enfermedades leves terminaban mucho peor después de los tormentos a los que eran sometidos. Siguiendo con la leyenda, se cuenta que el hospital funcionó hasta 1996, cuando varios pacientes fueron encontrados en sus habitaciones después de haberse quitado la vida. También se cuenta que había doctores que se dedicaban a montar estos sucesos, siendo ellos los verdaderos perpetradores. Se dice que el hospital se encontraba en un estado deplorable en sus últimos días, con pacientes desvariando, en harapos y caminando en sus propios desechos por todas partes. Sus puertas cerraron en 1996 y el edificio quedó completamente abandonado. Fue entonces que las historias de fantasmas, apariciones y almas en pena comenzaron a escucharse. Decenas de personas visitaban el lugar con la intención de hacer exploración urbana y afirman que el lugar tiene cuando menos una vibra aterradora. El abandono y el tiempo terminaron por darle al hospital un aspecto perfecto para que se convirtiera en uno de los lugares más malditos de todo Corea del Sur, según un reportaje emitido por la CNN. Se contaba que podías escuchar los gritos de angustia y tormento de los pacientes al recorrer los pasillos, que inclusive podías ver siluetas y rostros demacrados en las ventanas que desaparecían en cuanto desviabas la vista. Todo esto suena como el sitio perfecto para los creadores de contenidos de terror. Aún así, es imposible visitar hoy en día este lugar, puesto que fue demolido. Nunca hubo evidencia certera que confirmaran los rumores paranormales del lugar. La versión oficial dice que el hospital funcionó como institución mental hasta 1996, cuando por cuestiones financieras y la exigencia del gobierno de cambiar el sistema pluvial por una modificación urbana que no podían costear, el hospital simplemente cerró. El abandono tan precipitado se debió, supuestamente, a que el dueño huyó a los Estados Unidos para evitar responsabilidades fiscales. Otros dicen que el dueño falleció antes de poder realizar los cambios necesarios para la continuidad del hospital. Cierto o falso, la realidad es que la historia del Hospital Gonjiam nos deja un ejemplo muy reciente de lo que puede lograr el consciente colectivo.
El rezago social, la ignorancia y el poco interés por las minorías y el bienestar general a lo largo de la historia ha cobrado millones de vidas inocentes. El que seas un criminal o no depende enteramente del contexto social en el que te encuentres. La obediencia a la ley de hoy puede ser la traición del mañana. En México, el tema del aborto ha sido debate desde que se tiene registro. Una sociedad con una arraigada cultura católica y con la Iglesia separada del Estado, a veces solo de forma simbólica, condenó y aún condena esta práctica. Sin embargo, para fortuna de quienes estamos con vida, ya no está penalizado. Esto, por otro lado, no puede ni podrá borrar las innumerables historias de mujeres que sufrieron una muerte terrible por acudir a clínicas clandestinas, desamparadas por la ley, el sistema médico, la religión y por su misma familia en la mayoría de los casos. La Clínica Peninsular de Mérida, ubicada en la colonia Cortés Sarmiento, fue un lugar al que acudían mujeres, hombres, niños, ancianos y todo tipo de pacientes, puesto que el sitio estaba dedicado a la medicina general, es decir, era una clínica cualquiera, por lo menos en su exterior. Antes de la despenalización del aborto, la Clínica Peninsular funcionó también como clínica clandestina, en la que, según se cuenta, se atendieron al menos 500 mujeres, muchas de las cuales no sobrevivieron. Al realizar actividades ilícitas, no podían disponer de los cuerpos de manera apropiada, por lo que se cuenta que hay restos tanto de madres como de bebés aún enterrados por ahí. En 2009, tras un operativo, la clínica fue clausurada después de casi 30 años de actividad. No pasó mucho tiempo antes de que los vecinos comenzaran a escuchar ruidos aterradores que provenían de la clínica, la que por cierto está cerrada para el público y nadie puede entrar sin un permiso. Estos ruidos van desde portazos hasta llantos de bebé, que se alcanzan a escuchar de noche en las casas aledañas cuando el silencio y la oscuridad cubren la zona. Esto obviamente llamó la atención de los curiosos, que comenzaron a entrar a la clínica de forma ilícita para averiguar si los rumores son ciertos. Inclusive el antiguo programa de televisión mexicano Extra Normal hizo un reportaje ahí. Esto terminó de lanzar la popularidad del lugar, del que ya se puede encontrar bastante material en ciertos canales de YouTube dedicados a la exploración urbana. Resalta la historia de un par de oficiales de policía, quienes, alertados por los vecinos de que había personas dentro del lugar abandonado, acudieron a hacer una inspección. Los oficiales reportaron haber perdido la noción del tiempo por un momento y haber experimentado la impresión de que la clínica de 3 pisos parecía haber aumentado su tamaño y les parecía infinita mientras la recorrían. Lograron salir después de llevarse el susto de sus vidas. Audaces creadores de contenido que se han adentrado a la clínica han logrado documentar los famosos llantos y ruidos que se escuchan en el lugar, así como muchas frases entre grafitis y dibujos en las paredes. Tales frases dicen cosas como: «Mamá, ¿por qué me asesinaste?», o «Mamá, sigo vivo». También se han encontrado ropa de bebé y distintos materiales para realizar brujería. Pero lo más notorio, según testigos, es la constante y horrible sensación de estar siendo perseguido u observado durante todo el tiempo que han estado adentro. Hoy, la clínica continúa abandonada. Su aspecto, cada vez más deteriorado, parece querer exponer la decadencia de las penosas situaciones que llevan a sitios así a existir. Te agradezco haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado este episodio y que me des la oportunidad de seguirte acompañando cada semana con más historias. Te recuerdo que puedes encontrarme en YouTube y en TikTok como SuperYo. Suscríbete y activa las notificaciones y no te olvides de darme follow en Instagram también. Yo soy Enrique Treviño, nos vemos a la próxima.